Gloria a Dios. Muy buenos días a todos los amigos, a todos los hermanos que nos observan por este medio. Estamos complacidos de poder predicar una vez más el mensaje del Evangelio. Nos encontramos aquí desde un lugar agradable, tomando un buen café y meditando en la palabra, porque su palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de ese Dios vivo y de ese Dios real. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo en esta mañana. Deseamos que usted sea bendecido, que su vida sea bendecida, que el poder del Evangelio lo alcance. Y bueno, saludamos desde aquí a todos aquellos amigos, pastores, compañeros que de una u otra manera están allí compartiendo el mensaje. Realmente estamos agradecidos con que usted deje un like, que usted comparta el contenido de esta página, que usted logre entender que esto no se hace por tal vez relación, en el sentido de tener una relación fructífera. O sea, no se hace en el sentido de que esto dé frutos económicos, porque, bueno, han habido comentarios, especulaciones que se hace para buscar economía, pero no es así, la verdad. Gracias al Dios del cielo, no necesitamos de predicar el Evangelio para obtener ganancias, sino predicamos la palabra del Señor. Por eso la hablamos con denuedo, lo predicamos como está escrito, para poder llevar almas al reino de los cielos, pues esto es lo que necesitamos, que las almas sean llevadas, sean guiadas para ascender al cielo, ya que en algún momento pues vendrá la muerte, en algún momento también vendrá Cristo a las nubes. Y bueno, lo importante no es llenar escenarios, lo importante es llenar el corazón de las personas con palabras que verdaderamente lleven ese aliciente fresco, que lleven esa palabra de verdad para que usted pueda ser edificado. Bueno, hoy quiero hablar sobre un tema, pero antes de hablar sobre este tema, enviamos muchos saludos a la iglesia de Bosa, allí, Movimiento Misionero Mundial, la iglesia de Bosa en la sede de Carlos Albán en Bogotá. Nuestro pastor, el reverendo Gildardo Gómez, a quien apreciamos, le deseamos un cordial saludo. También a todos aquellos que nos observan a la distancia, nuestro pastor Ricardo Rodríguez, de allí de la ciudad de Barbosa, nuestro pastor Alberto Morales, allí en el barrio El Manantial de la ciudad de Villavicencio, y así sin número de pastores que tienen a bien observar estas transmisiones. Nuestro pastor Mellington allí en el barrio El Sosiego, en la ciudad de Villavicencio. Y bueno, se me pasan algunos. Nuestro pastor Marco Beltrán allí en Argentina, en el país de Argentina, en Montevideo. Nuestro pastor Marcos, misionero hace más de 20 años. Nuestro pastor Edrey, allí en Uruguay, también les saludamos. Ellos han estado pendientes o están pendientes de nuestro mensaje, de nuestra transmisión, comparten nuestros en vivos. Entonces, qué bueno es
como dice su palabra, qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bueno, y los que no están de acuerdo, pues aquí seguirán viéndome, transmitiendo este mensaje, porque el deseo es predicar la palabra. A eso nos ha llamado Dios. Y bueno, gracias a Dios estamos bastante ocupados en el trabajo del Señor, en lo que al Señor corresponde. Quiero hablar sobre un tema, amado amigo y amado hermano, que tiene por título Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Para esto nos vamos a ubicar allí en Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 9 y el verso 10. Y voy a leer, como le digo siempre, honrando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Bendito sea el poder y tu misericordia, Padre, que nos permites predicar esta palabra. Permíteme hablar de tu palabra con denuedo. Permíteme hablar de tu santa palabra como debo de hablar, y no permitas que añada ni quite, que mi conocimiento humano, el cual sea dejado y despojado, Padre Celestial, para que la interpretación que se le dé a tu palabra sea meramente especial por parte del Espíritu Santo. Permite, Padre Celestial, que las vidas sean cambiadas, que los que aquí se conectan sean cambiados, sean transformados, y que sea una palabra que sirva de aliciente fresco, que sirva de ungüento fresco, Padre Celestial, para todos aquellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, hoy es un día especial para poder hablar de la palabra del Señor. Mire que estamos a puertas de una votación para Cámara y Senado, y podemos tal vez traer a colación o tal vez entrar un poco en este ámbito para poder, amados, hablar de este tema, porque es que hay muchos que dicen ser hijos de Dios, muchos que dicen yo soy hijo de Dios, yo soy bueno, yo soy misericordioso, dicen algunos, yo ayudo a los pobres, yo tengo X o Y fundación, o tengo este trabajo en el cual yo desempeño una labor y me considero hijo de Dios porque hago esa labor, la cumplo a cabalidad, no le hago mal a nadie, no robo, no hurto, bueno, y en fin, tantos calificativos que podemos endilgarnos nosotros mismos. Podemos nosotros mismos tener un buen concepto de nosotros, aunque la palabra del Señor dice, ninguno piense ni se tenga en alta estima o tenga un buen concepto de sí mismo. Pero el ser humano es dado, somos dados a elogiarnos nosotros mismos, tal vez por nuestros logros, tal vez nuestro orgullo, nuestro ego se alimenta de aquellas cosas que nos
hacen sentir bien, porque ¿quién no se siente bien teniendo algunos logros? ¿Quién no se siente bien haciendo las cosas que nosotros creemos que están bien? Por eso traigo este mensaje, porque dice su palabra: malvado y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Cuando leo esta palabra o cuando estudio esta palabra, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Estamos en un mundo donde creemos que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Estamos en un mundo donde hoy día la predicación, el mensaje de la palabra, el centro que debe tener la palabra en la vida humana para poder cambiar, transformar, se ha ido perdiendo, se ha ido desvaneciendo por conceptos que tal vez son poco claros, por conceptos que tal vez, amado joven, amado niño, hermano, la persona que esté allí observándonos, estamos llenos de filosofías huecas, filosofías sutiles que engañan a la persona. Y es fácil para una persona tal vez volverse atrás, alguien que estuvo en el camino o que ha estado en el camino, se ha vuelto atrás y todavía dice ser hijo de Dios. Mire que usted, adorando imágenes, que de María, que de Jesús, que el divino niño, bueno, cuántas imágenes, hermano, hay, y a usted el cura o el padrecito, como le dicen algunos, nunca le va a decir que estás cometiendo el pecado, pero sí te va a decir que eres un hijo de Dios. Pero la palabra es clara aquí en esta carta. La palabra es clara en esta epístola universal, cuando nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí vemos relacionado que es necesario nacer de nuevo. Es necesario, como dice su palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es necesario creer, amado. Es necesario, mire, esta palabra nos enseña que el que es nacido de Dios no tiene como hábito, o sea, como costumbre, como ha acogido para sí, no ha acogido para sí el practicar el pecado. No es un hábito en su vida el practicar el pecado. Es una persona que ha reconocido que Cristo le podía cambiar y que Cristo le cambió, y que una vez le cambió, le dio una nueva vida. Sentimentalmente se aclararon dudas, espiritualmente empezó a tener una conexión o una empatía con Dios, pudo alcanzar a Dios, porque dice su palabra que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro intercesor. No es el cura, no es el santero, no es el monaguillo, no es
la confesión, no es el purgatorio, no hay otro mecanismo para que usted pueda acercarse a Dios más que Cristo. Él es el único intercesor. Jesucristo no tiene vicarios aquí en la tierra, porque usted ha escuchado por ahí en la religión tradicional, dice el vicario de Cristo en la tierra. Así que esta persona que es conocida como el Hijo de Dios, no practica, no tiene por costumbre, no le gusta, no le agrada. Dice, pues la simiente de Dios, o sea, la simiente divina, verdadera, o sea, algo que es más grande que el pecado, permanece en él. El comportamiento. La distinción es totalmente clara, amado amigo y hermano. Mire, usted puede decir pequeñas mentiras, pero no puede decir usted yo soy un hijo de Dios cuando está constantemente mintiendo, cuando está constantemente dañando, cuando está constantemente acarreando tal vez desgracia, desidia, deshonra a su prójimo. Así que esta distinción clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo radica en la práctica de la justicia, el amor fraternal, evidenciando, amado hermano, una transformación interna. Si usted lee su palabra, si usted va al culto, si usted predica la palabra, pero usted no puede estar a tono, estar completo, es porque hay algo que falta. Falta algo por entregar. Por eso debemos, amados hermanos, practicar la justicia, ser justos, practicar el amor con nuestro prójimo, el amor fraternal entre familia. No es nacido de Dios aquel que golpea a su mujer, a su esposa. No es nacido de Dios aquel que difama a sus hijos, que los olvida, que los deja olvidados, tirados. Porque el que es nacido de Dios, las cosas de Dios quiere hacer. O sea, es una persona que se sienta y escucha, que entiende la palabra, que la lee. Mire, amados hermanos, hay unos puntos claves de esta palabra. Y uno de ellos es la nueva naturaleza. Por eso dice que la simiente de Dios permanece en él. El creyente tiene la simiente de Dios, que es la palabra de Dios. Por eso, cuando hablamos de la simiente, hablamos de lo que aquí está escrito. ¿De dónde nace el tener a Dios en el corazón? Nace de guardar su palabra, de guardar su testimonio, de guardar todo lo que debe ser íntegro, decoroso para ese Dios vivo y para ese Dios real. La palabra de Dios viene guiada o entra a lo más profundo, a lo más recóndito, por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que cambia aquí es que ya no tiene relación, que ya le molesta
el pecado. Mire, no significa una perfección absoluta, pero sí nos deja muy en claro, nos deja demasiado claro que los hijos de Dios vamos practicando la justicia, que los hijos de Dios no podemos pecar porque la simiente de Dios está en nosotros. Y Dios permanece en nosotros, con nosotros. Por eso no podemos pecar. Cuando la persona no ha recibido verdaderamente al Dios vivo, cuando la persona no ha entregado su vida al Dios vivo, entonces, amados hermanos, nos encontramos en situación difícil. Dios quiere restaurarte. Dios quiere hacer cosas grandes, pero no podemos seguir, amados, entre dos pensamientos. Mire, la venida del Señor está a las puertas. Romanos 8:29 nos relaciona allí y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, hermano, Dios nos ha escogido con un propósito, con un fin, con un objetivo. Pero a veces nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, pero permanecemos en el pecado, permanecemos en la maldad. Así que la naturaleza debe de estar en nosotros. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de Dios. Y dice su palabra allí, sed santos porque yo soy santo. La evidencia, hermano, del nuevo nacimiento. Una persona que es nacida, que es regenerada, que es acogida por Cristo, esta persona es distinta. Se distingue los hijos de Dios a los hijos del diablo. Así que debemos tener las marcas que son distintivos de los hijos de Dios. Una es hacer justicia. Y para hacer justicia es elemental, totalmente elemental y primario. Prima, escuchar, leer, escudriñar su palabra, porque ella es la que nos hace actuar conforme a la voluntad de Dios. También el amar a nuestro prójimo es un fruto esencial. El amar a tus enemigos, el amar a aquel que te ha hecho daño, que te hace mal. Es tan difícil, amado hermano, amar a los que nos hacen mal. Pero su palabra, amados, es clara. Allí en Primera de Pedro, no sé si usted pueda buscarlo allí en casa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, amado hermano, allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 23, nos dice esta palabra
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, edificados, tratados, transformados por su palabra. Porque a veces no queremos darle la oportunidad a que su palabra nos transforme, nos cambie, nos haga nuevas personas. Hermano, una diferencia clara, y no le voy a hablar de los hijos del diablo porque no le voy a dar trascendencia a esto, pero usted entiende y sabe y conoce. Si usted se la pasa en la discoteca, si usted consume alcohol, si usted consume droga, si usted hace lo que no debe hacer y respeta al papá, a la mamá, miente desmesuradamente o descontroladamente, esa constante forma de querer fallar, de querer alejarse, de querer dejar de lado a ese Dios vivo. El amor al prójimo, hermano, es un fruto esencial. Hermano, hay una alternativa para quien no practica la justicia ni ama a su hermano. Hay una alternativa, hay algo que usted puede recibir, hay algo de lo cual usted puede aferrarse y agarrarse. Y esa alternativa es Jesucristo. Jesucristo puede cambiar toda nuestra dificultad. Pero quien no puede practicar la justicia no ama a su hermano. Y dice su palabra, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué? En que hacen lo bueno, en que piensan en los demás. Mire, una persona que no piensa en los demás, una persona que no piensa en su equipo de trabajo, una persona que no piensa en sus hijos, una persona que no puede pensar en los demás, no es digno de llamarse hijo de Dios. Así que la vida cristiana se caracteriza por un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, siendo la santidad y el amor fraterno, la prueba de ser hijo de Dios. Y los hijos del diablo, continúo leyendo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que esto nos caracteriza en un cambio de camino, de sentido. Y si sigo leyendo, dice, siendo la santidad y el amor fraterno la prueba de ser hijo de Dios. Amados hermanos, hoy estamos, o en estos días estamos, en tiempos muy difíciles. Es necesario caracterizar, es necesario tener empatía y conocer que somos hijos de Dios, que somos hechos a su imagen, a su semejanza, que necesitamos, amado hermano, de su poder, de su gloria. Mire allí en Santiago, gloria al Señor. Mire, no sé si pueda buscar allí en Santiago 1:18. Mire lo que dice acá. Él, de su voluntad, nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que seamos partícipes de sus criaturas. Él nos creó, Él nos hizo a su imagen y nosotros tal vez hemos pagado de una manera que no es la correcta. Mire, hermano, este pasaje nos enseña que los hijos de Dios se caracterizan por su comportamiento, un comportamiento justo, un comportamiento amoroso hacia los demás. La simiente de Dios que permanece en ellos o en nosotros, los que hemos aceptado, nos da la capacidad de vivir de una manera que agrada a Dios, de una manera que agrada a ese Dios poderoso. No se trata, amados hermanos, de que los creyentes tengamos que ser perfectos, sino que en su naturaleza cambiaron y ahora tienen un deseo de vivir en acuerdo con la voluntad de Dios. Dios le bendiga, amado hermano, en esta hora. Esperamos que esta palabra, a modo de enseñanza, sea edificación para su vida. Espero que podamos entender que la falta de justicia, la falta de amor hacia los demás, hermano, están trayendo cosas duras, difíciles alrededor de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, alrededor de muchos lugares. Mire, debemos darnos la oportunidad de iniciar de nuevo. Debemos darle la oportunidad a Dios de que Él haga lo que Él quiere hacer. Así que Dios les bendiga en esta mañana y hasta una próxima oportunidad.